Cuando estaba estudiando análisis fílmico, que tú de alguna manera, bajo varios autores, nosotros trabajamos mucho a Cassetti, que él hace el análisis de los personajes, ¿no? Para tú poder analizar personajes tienes que de alguna manera leer fundamentos teóricos de cómo analizar los personajes desde una película ya hecha y cómo a través de la percepción, es decir, a través del público, el público va reconstruyendo el personaje. Entonces esas herramientas que nos daba Cassetti, el autor del libro, nos permitía también entender que desde el punto de vista del guionista tiene que existir también una construcción, una elaboración de personajes, ¿no? Entonces eso me daba herramientas para dos lados. Primero para la lectura de una película, para el análisis de una película, y segundo para cómo se debiera o cómo se estructura también el guionista para hacer una película. Entonces, más o menos por esas dos posibles interpretaciones, uno va adquiriendo conciencia a través de los ensayos, los ejercicios escritos y de análisis, cómo construir y por qué vías te puedes ir. Eso podía como que ser un punto generador para qué buscar para poder ser guionista. Entonces, cuando yo estaba estudiando, 7x1 hicieron una convocatoria abierta de guiones de no más de 3 minutos. O sea, un guión no debería durar más de 4 o 5 minutos. Mientras durara menos es mejor. Y yo escribí un guión a partir de mi conocimiento sobre estética y análisis en la escuela de artes, pues, ¿no? Y ese guión fue seleccionado. Y ese guión, además de ser seleccionado, también teníamos la posibilidad de dirigirlo nosotros mismos. Eran 7 guiones, 7 historias contadas por 7 directores y ayudándonos entre todos a hacer esos 7 guiones en máximo 2-3 semanas, ¿no? 3 días para cada guión o 2 días para cada historia, ¿no? Una vez que realicé esa historia, que es una historia bien experimental y que le fue muy bien en lo que se llama cine experimental en el exterior en Venezuela, yo quedé como con el gusanillo de seguir escribiendo y explorando como que iban de las dos manos el escribir y dirigir. Un director tiene que saber de guión y un guionista también debiera saber de dirección, porque a veces lo que escribe no necesariamente se puede llevar a cabo en el formato, pues en la pantalla. Me dediqué a seguir desarrollándome en esas dos áreas y también a investigar por iniciativa propia qué cámaras usar, cómo iluminar, porque mientras un director sepa más, pues sabe cómo armar presupuestos, sabe qué personal tiene que escoger, con qué fotógrafo se parece a tu estética. Entonces, bueno, en el trabajo de guión específico, escribí un guión para hacer un documental, porque también vi materias que tenían que ver con documentales. Y fue mi primer documental sobre las mismas historias que me gustan, que era la familiar, íntimas, de parejas, de familias. En este caso la historia estaba centrada en un núcleo familiar de padre, madre e hija, con técnicas de documental, ¿no?
y trabajé con una directora venezolana cubana que tenía mucho tiempo viviendo en Venezuela, y hicimos una buena llave, tenía un buen equipo, y ese documental fue financiado en su totalidad por mí. Entonces, utilizando herramientas de documentales, o sea, el guión documental tiene que ver con la argumentación, ¿no? Y para eso tú tienes que investigar los personajes, ir a sus casas, hacerles entrevistas. Ese trabajo de investigación duró como 2 años para yo poder escribir un guión. Un guión que es una guía, porque en el documental la historia se va transformando en la medida en que los personajes cotidianos puedan seguir haciendo lo que tú has estado investigando, contesten lo que tú has estado investigando, y entonces el documental va creciendo, y una vez que tú tienes el material, tú lo montas a partir de un guión que fue una guía, y en el montaje se reescribe nuevamente el guión. Entonces, mis técnicas para escribir el guión previo era que a partir de conociendo mis personajes y el conflicto, que en este caso era un conflicto de la separación de los padres de su hija porque no conseguían cupo en una escuela cercana, tuvieron que dejar a su hija en casa de su tía, y la niña tenía 6-7 años, y fue una separación muy dolorosa para la niña y para los padres. Entonces, a partir de que tú conoces ese conflicto, tú vas construyendo ese guión, y vas estableciendo técnicas de documentales, que es involucrándote con los personajes, aprendiendo qué es lo que les gusta, qué es lo que no les gusta, tratar de que salieran de sus estados de confort, o involucrarse con sus estados de confort para pasar por las diferentes emociones de tus personajes, que son personajes reales, no son actores, es un documental, no son actores. Y a partir de esas técnicas uno va adquiriendo herramientas para escribir el guión, y para también dirigir la dirección cinematográfica del documental, ¿no? Después que hice Gabriesca, hice Rigoberto, que ya lo mencioné en la parte de... Yo escribí el guión, la propuesta era escribir el guión y dirigirlo. El guión, yo decidí irme por una ficción estructurada a partir del paradigma de Campbell, Joseph Campbell y Christopher Vogler, que son los 12 pasos del viaje del escritor, del héroe, y a partir de ese paradigma yo fundamenté mi historia. Entonces es una historia familiar otra vez, padre, madre, hijo, que adoptan un niño. Ya tenía esa experiencia con el documental de Gabriesca, pero en este caso era ficción, pero igual utilicé mi experiencia para dirigir, para construir el guión, y para dirigir a los actores y la dirección de la puesta en escena, ¿no? En el caso de mi cuarto cortometraje, que es Catuche, que es mi primera incursión en el suspenso y policial, pues me dediqué a estudiar el género del suspenso y del policial, también con las herramientas adquiridas por el paradigma de Christopher Vogler, y también por mi experiencia de dirigir actores. Ya tenía más experiencia para las luces, para las locaciones. Este corto dura 12 minutos y fue aprobado por el SENAC, ¿no? Se llama Catuche, que es un poco sobre la violencia urbana en Caracas de Parque Central, ¿no? Después de eso, en Dos Tres Mujeres, que fui una de las codirectoras de una película de 3 mujeres, de 3 guionistas. Los guionistas, esto es una película de la Fundación de la Villa del Cine. Los guionistas eran ciertamente masculinos,
pero que abordaban tres personajes femeninos. Entonces nos invitaron a estas tres directoras para que trabajáramos con ellos la versión final de los guiones, para que fuera una propuesta desde lo femenino, como directoras de historias femeninas y personajes femeninos. En mi caso, Gregoria era nuevamente personajes de mujeres, una niña de 8 años, una adolescente de 14, una madre de 30, 40 años, abandonadas por la pareja paterna y de esposo. Yo conocía bien el tema, conocía cómo dirigir niños, fue mi experiencia dirigiendo a un personaje adolescente, y aunque no fui la escritora, participé en la reescritura del guión, ¿no? Y mi primer largo con la Fundación Villa del Cine es Una mirada al mar, que si bien yo no fui la guionista, yo trabajé en el guión para su versión final, y reescribí escenas cuando decidí asumir cuando me dieron el guión, reescribí escenas y las replanteé en el montaje y cuando la estaba dirigiendo, porque yo quise utilizar técnicas de documental en la película, porque era una película familiar con una protagonista niña y protagonistas niños. Entonces era importante pues que la historia fuera bien estructurada, bien cerradita, en no perder el norte de que la historia como guión tenía como centro una protagonista infantil.